Samuel, paso. Samuel va perdiendo la materia por vago. Él pudo haber hecho los trabajos o las tareas de álgebra, pero no hizo nada por vago. Perdón, me alteré. Paso es único en su especie, porque tiene que pasar la materia. Y al menos el man lo intenta. Si quieres saber más de esta historia, vea la actuación de nuestros actores. Y disfrute. Ahí está el vago. ¡Cállense! 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 ¿Qué más, profe? Una pregunta. ¿Cómo en la materia? No, vas mal, estás perdiendo. ¿Cómo así, profe? No me puede decir eso. Debe haber una oportunidad que me pueda dar. Al final del mes puedo hacerte un examen. Si lo pasas bien, puedes pasar la materia. ¿Te parece? Bueno, profe, gracias. Esto no paró aquí. Paso empezó a buscar profesores profesionales en línea, pero todos parecían profesores aburridos, sin mucho conocimiento, como desinteresados y, pues, obviamente, no muy claros. Pero luego, Paso encontró lo que quería: profesores totalmente profesionales y en línea. Paso, muy feliz, salió a la calle, sacó plata de su banco y fue a pagarles una cantidad de dinero que costaba un ojo. Grabó su clase y pues bueno, con eso aprendió. Pero esto fue lo que quedó de esa clase. Bueno, Samuel, te voy a explicar de esta manera para que tú puedas entender este tema. ¿Listo? Iniciamos. Supongamos que hay un conductor de autobús y entra en un túnel en forma de U, ¿sí? Sí, señor. Lo que toca saber es cuándo va a entrar y cuándo va a salir, ¿sí? Ajá. La velocidad del autobús se refleja en esta ecuación, ¿sí? Sí. Ahora, para hacer esto, toca hacer lo siguiente. Todo lo toca multiplicar por 2, ¿sí? Entonces la ecuación sería, abre paréntesis 12, cierra paréntesis, exponente a la 2. Menos 7 entre paréntesis 12, eso porque se multiplica por 2. Ok. Luego, menos 144, porque se multiplica por 2. Y aquí, ambos dos. ¿Listo? Ok, sí, señor. Ahora, voy a llamar a un amigo para que te explique mejor, ¿listo? ¡Ochurros! Listo. Gracias, Pablito. Todo bien. Va. Hay que factorizar esto. Es hallar el común de estas ecuaciones. Entonces, dejamos el 3 afuera porque es el común de estos dos números. Y abrimos paréntesis y dejamos 4x. ¿Por qué? Ok. Porque 3 por 4x es 12x, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ahora dejamos 3 porque 3 por 3 da 9. Ahora hacemos el mismo procedimiento con la otra ecuación. Entonces, queda 4 afuera porque es el común. Abro paréntesis, 3x porque 4 por 3x es igual a 12x. Menos 4 porque 4 por 4 es igual a menos 16. Sí, señor, ya entendí. Eso lo dejamos en 12. Ahora, lo que hacemos es que cancelamos los términos que están afuera. Cancelamos el 3, el 4 porque 3 por 4 12 y el 2 está abajo. Sí. Cancelamos estos. Pero, qué sencillo. Bueno, creo que voy a llamar a un amigo para que te termine de explicar, ¿va? Ok. Vamos a seguir con lo que me estaba explicando nuestro amigo Daniel. Aquí la variable la dejamos al lado izquierdo y el más 3 se pasa a menos 3. Aquí está multiplicando, se pasa a dividir. Sí. Y esta da menos 0,75. Ok. Aquí es muy parecido a la de ella, solo que tiene diferentes números. Dejamos la misma variable a la izquierda y el menos 4 pasa a ser más 4. Que queda 4 y el 3 lo pasamos a dividir, queda igual a 0,75. Ok. Gracias, profe. ¿Se supo cuándo entró o salió el autobús? Solo se supo que estaba a 0,75 kilómetros por hora. No, espere. O sea que las ecuaciones cuadráticas a veces se usan para modelar situaciones o relaciones en los negocios, la medicina y la ciencia. Sí. Ok. Por 4. No, espere.